Buenas tardes, estudiantes de álgebra lineal. En este nuevo tutorial vamos a revisar conceptos importantes en las combinaciones lineales y para qué nos van a servir. Recordemos que en el anterior video teníamos conjuntos y formábamos conjuntos todavía más grandes con ciertas operaciones. En este caso, R, recordemos que estaba integrado por números irracionales y racionales bajo dos operaciones, la suma y el producto escalar, y que por esos principios en campo tenía ciertas cualidades de operación. Sin embargo, también R es un campo vectorial, así como lo es Rn. Pues cumple con 8 axiomas, 4 de ellos aplicados a la suma y los otros 4 aplicados al producto escalar. ¿Por qué es importante tener un espacio vectorial linealmente independiente? ¿O por qué tengo que tener vectores linealmente independientes? Para poder hacer ese análisis tenemos que dar algunos conceptos básicos. Uno de esos conceptos es el teorema, que nos asegura que si tenemos un campo vectorial, un espacio vectorial bajo un cuerpo K, este cuerpo K puede ser R si estamos hablando que mi espacio vectorial es R3 o R4. Hay otro tipo de espacios, como por ejemplo las matrices M por N o bien el espacio de funciones denotado con f de x. Si es el caso, vamos a tener que cualquier multiplicación de un escalar por el vector 0 del espacio vectorial siempre nos va a dar 0. Y que si tenemos al 0 dentro de R como una constante y lo multiplicamos por un vector, también nos va a dar 0. En el inciso 3 nos comentan que si nosotros tenemos un escalar y un vector igualados a 0, entonces o es mi constante 0 o mi vector es 0. Finalmente, nosotros vamos a poder manipular un signo negativo dentro de nuestro producto escalar. Lo vamos a poder internar dentro del vector o sacarlo del producto para después aplicarle el signo. Una combinación lineal que nosotros utilizamos sin darnos cuenta es los vectores I, J y K. Estos vectores son vectores canónicos y cuando vemos las materias de físicas es donde más nos puede sonar los nombrecitos. Sin embargo, estos vectores se les llama canónicos porque pueden formar al espacio vectorial R3. Por ejemplo, si yo tengo el vector U 2,4, menos 5, puedo reescribirlo como 2 multiplicado por el vector 1,0,0 más 4 por el vector 0,1,0 menos 7 veces el vector 0,0,1. Y para nuestras cuestiones prácticas, cuando vemos algo de análisis vectorial o física, suma de vectores y todo eso, lo podemos representar como 2i más 4j menos 7k. Por eso son vectores canónicos, me generan a cualquier vector de mi espacio. Si yo estuviera en R2, mis vectores canónicos serían I y J, pero solamente tendrían dos entradas, la entrada en X y la entrada en Y.
Es decir, que I va a ser igual a 1,0 y J va a ser igual a 0,1. Entonces podemos ver que U es combinación lineal de I, J y K. Eso nos va a traer como consecuencia muchos preceptos, muchas reglas, y una de ellas es que vamos a poder, si nosotros tenemos un conjunto de vectores y tenemos nuestro cuerpo donde se está aplicando el producto escalar, y en este cuerpo tenemos varias constantes, no todas cero, podemos hacer que entre ellas quede una combinación lineal igualada a cero. Pero ojo, el cero no es el cero que nosotros normalmente pudiéramos entender, es el cero del espacio vectorial. El cero vectorial de R3, por ejemplo, es 0,0,0. De R2 es 0,0. De la matriz cuadrada de 2 por 2 es aquel vector 0 que todas sus entradas son 0. En este caso serían 4 entradas 0. Pero bien, veamos que si queremos averiguar si un conjunto de vectores es linealmente dependiente, podemos hacerlo siempre y cuando chequemos los siguientes datos. Si llegamos a encontrar escalares que multiplicadas con otros vectores y sumados son combinación lineal del otro, como en el que se hizo en la diapositiva anterior con I, J y K, entonces vamos a poder decir que encontramos esas constantes y por lo tanto estamos generando una combinación que es dependiente. Ahora, esa es una. 2. Si realizamos un sistema de ecuaciones igualado a 0 del espacio vectorial, vamos a formar un sistema de ecuaciones. Y entonces aquí la pregunta va a ser, ¿cómo voy a resolver mi sistema de ecuaciones? Pero antes que cómo lo voy a resolver, creo que hay que primero formarlo. Si yo puedo encontrar una solución distinta del 0, entonces voy a poder considerar que esos vectores son linealmente independientes. Un ejemplo, nos piden determinar si U, V y W son linealmente independientes. Entonces, lo que hacemos es escribir a los vectores, pero multiplicados por un factor. En este caso, el escalar o el factor es X, es Y y es Z. Y los voy a igualar a mi vector 0 de mi espacio vectorial, que en este caso es 0,0,0. Una vez que ya tenemos igualados, el segundo paso es aplicar las operaciones entre vectores y escalares. Es decir, esta X multiplica a las 3 entradas, esta Y multiplica estas 3 entradas y esta Z multiplica estas 3 entradas. Y así, de esa manera, vamos a poder ahora sumar vectores. La primera entrada con la primera entrada del segundo vector con la primera entrada del tercer vector. Luego, la segunda entrada de mi primer vector con la segunda entrada de mi segundo vector con la segunda entrada de mi segundo vector. Y finalmente, mi entrada X más menos Y más Z. Y eso va a quedar igualado a mi vector 0 de mi espacio vectorial. Ahora tenemos que comparar, ese va a ser nuestro paso 3. Entonces, chequemos que, por ejemplo, mi primera línea, que es mi primera entrada del vector en R3,
queda como x más 2y más 7z igualada al 0 de la coordenada en x. Luego menos 2x más y menos 4z igualada a la segunda entrada de mi vector 0. Y finalmente x menos y más z igualada a la tercera entrada de mi vector 0. Perdón. Ahora vamos a tratar de que una vez que ya tenemos establecido el sistema, tratemos de resolverlo. Pero aquí lo curioso es que los vectores son linealmente independientes, porque si ustedes se fijan, si aplican Gauss o aplican igualación o aplican suma y resta o cualquier otro método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, van a ver que la coordenada en x y la coordenada en y van a depender del valor de z. Como dependen de uno de nuestros valores, y eso quiere decir que tenemos un sistema con infinidad de soluciones, entonces mis tres vectores que están proponiendo son dependientes. Si mi sistema fuera consistente y la única solución posible fuera el 0 en cada una de las constantes, entonces podríamos decir que son independientes. Por ejemplo, también en algún momento se les puede pedir que escribamos a un vector como combinación lineal de otro vector. En este caso, E va a funcionar como mi vector, pero en el espacio vectorial de las matrices cuadradas. Y quieren que yo encuentre a la A minúscula, a la B minúscula y a la C minúscula que multiplicadas por mis matrices cuadradas me sean iguales a mi matriz E. Entonces lo que hacemos es escribirlas. Pongo a E, luego pongo a mi constante A con mi matriz A, más B más mi matriz B, más C más mi matriz C. Como estoy multiplicando escalares con vectores o con matrices, la A va a multiplicar a cada una de las entradas por 1, por 1, por 1 y por 0. De tal manera que queda A y 0. En la segunda queda 0, 0, B más 0, 0, 2C menos C. Una vez que ya tenemos establecido esto, ahora entramos con la suma de las matrices. Las matrices es entrada por entrada, de tal manera que si yo sumo A más 0 más 0, me da A. A más 0 más 2C, me da A más 2C. A más B más 0, A más B. Y 0 más B menos C, me da menos B. Me da B menos C. Una vez establecido eso, entonces vamos a construir nuestro sistema de ecuaciones equivalente igualando las entradas correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tomar a mi matriz E y la primera entrada de la primera fila de la primera columna voy a hacer que 3 sea igual a A, que A más B sea igual a 1, A más 2C sea igual a 1 y que B menos C sea igual a menos 1. Como ya tenemos afortunadamente la primera constante, de ahí podemos sustituir en las otras dos ecuaciones que nos han salido.
y encontramos que B es menos 2 y que C debe de ser menos 1. Como para nada ocupamos la cuarta ecuación, solamente hay que verificar que se cumpla. Entonces, menos 2 menos 1, pues sí me da menos 1, lo cual es correcto, y hemos encontrado nuestras constantes. Y entonces sustituimos en la propuesta de combinación lineal y queda E igual, la matriz E que es igual a 3 veces la matriz A menos 2 veces la matriz B menos la matriz E. Recordemos la pregunta detonadora que estaba al principio. ¿Por qué es importante tener un espacio vectorial con vectores linealmente independientes? La importancia de tener vectores linealmente independientes es que nos ayudan primero a saber la cantidad de elementos en la base del espacio vectorial. Por ejemplo, en R3 no podría tener 4 vectores independientes. No puedo sobrepasar la base del espacio. Y como ya conocemos que está ahí J y K, pues tengo que tener 3 vectores linealmente independientes para poder generar cualquier elemento del espacio vectorial. Y a la cantidad de elementos del espacio vectorial se le llama dimensión de B. Y además, si yo llego a encontrar algunos vectores independientes del espacio vectorial, ellos tienen muchas posibilidades de ser la base del espacio vectorial. Y entonces aquí entra la importancia de poder resolver sistemas de ecuaciones con matrices o determinantes que veremos en la unidad 2 y 3. Para que quede un poquito más fija la idea que les planteaba hace rato, si nos fijamos, en este lado se encuentra I, casi como si estuviera saliendo de la pantalla. J está del lado derecho y K se sitúa hacia arriba. Sin embargo, si nosotros llegamos a encontrar vectores linealmente independientes, podemos cambiar nuestro sistema coordenado a un vector U1, U2, U3, que se adecue a la posición de nuestros cuerpos geométricos. Llámese la posición de un avión, llámese la posición en el radar de un submarino. No necesariamente tenemos que estar situados en el sistema de referencia del aeropuerto para que el avión tenga su propio sistema coordenado y ambos estén relacionados entre sí. Les sugiero que consulten la siguiente liga. Viene mucho más material que puede apoyarlos para sus ejercicios. Les cito las referencias del cual me basé para construir este tutorial y quedo a sus órdenes. Nos vemos hasta pronto y espero que sea de ayuda.